Talleres presenciales de exploración sensorial. Un verano para los sentidos. Los sentidos. Desde sus inicios, el ser humano ha contado con medios para adaptarse a su entorno. Dispone de herramientas biológicas que tiene integradas a su cuerpo y le permiten reaccionar. Estos medios son los sentidos. Sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos, mediante el empleo de órganos específicos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Por lo general, se considera que los seres humanos contamos con 5 sentidos, los cuales son oído, vista, olfato, tacto y gusto. Los sentidos en sí son un conjunto de funciones. Unos siempre van a complementarse con los otros. Los sentidos son órganos corporales que recogen la información del mundo que nos rodea. Todo ese mecanismo de exploración nos permite analizar sonidos, ver formas, conocer aromas, distinguir sensaciones y percibir sabores, elementos que el cerebro interpreta posteriormente como conocimientos. El término percepción involucra tanto un sentido asociado con recibir información a través de los sentidos como una visión mental y conciencia de esa impresión. La percepción, entonces, puede entenderse como una sensación y cognición, pues implica sentir y recordar, reconocer y asociar. La percepción es un proceso social, multisensorial y cultural. Científicamente, un sentido se define como un medio de recibir información del mundo exterior o de nuestro cuerpo y convertirla en un código electromagnético que es procesado por el cerebro. Es bien sabido que en la sociedad permea o impone cierta forma de percibir y entender el mundo a partir de los sentidos y las formas en las que se categorizan y emplean estas culturalmente aprendidas. Se tiene entonces que la dimensión sensorial, abordada desde una óptica amplia en las ciencias sociales, sitúa el proceso de percepción no ya en el individuo, sino en el campo de la elaboración social de los usos y significados concedidos a un conjunto de estímulos que tiene una existencia a partir de su reconocimiento colectivo. Esto ha llevado a constataciones sobre amplia diversidad de formas en que se conciben los sentidos más allá del mundo occidental. Se dice que el sistema sensorial de los 5 sentidos fue inventado por Aristóteles, pero esto no impidió que fuese cuestionado por aquellos que buscaron el reconocimiento de otros sentidos. Es muy egoísta de nuestra parte solo pensar en la existencia de estos sentidos, sin tomar en cuenta cómo es que perciben el mundo otras culturas a través de sus diferentes formas sensoriales, u otras personas con discapacidad visual, auditiva, olfativa, gustativa o a falta de alguna extremidad en su cuerpo, lo cual puede demostrar que nuestro cuerpo puede percibir muchos estímulos de nuestro entorno. Esto ha llegado a considerar la existencia de entre 27 a 32 sentidos. En nuestra sociedad, los sentidos pueden clasificarse en exteroceptores, que son los 5 sentidos más conocidos y desarrollados de la cultura occidental, ya que nos permiten captar situaciones, sensaciones, partículas y objetos ajenos a nuestro propio cuerpo. Y los otros llamados interceptores, los cuales nos permiten conocer y asomarnos a nuestro interior, de los cuales a veces no somos conscientes.
y así le ponemos que nos estamos inspirando en fractales, nos estamos inspirando en colores complementarios. y, y que estamos pensando en que pueden copiar los niños que pueden ver este video, y que con eso ya ellos pueden copiar el dibujo y pueden hacer lo que ellos quieran. El olfato. El sentido del olfato complementa al sentido del gusto, determinando, en gran parte, el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas. El olfato y el gusto, por su funcionalismo semejante, han sido valorados de una manera conjunta, en determinados aspectos, y se les ha agrupado bajo la denominación de sentidos químicos. Al olfato se le considera, por lo tanto, un sentido accesorio al gusto. La sensación gustativa está limitada a los sabores fundamentales: ácido, amargo, dulce, salado y sabroso. Además, el resto de informaciones cualitativas de la gustación corresponden a otros sistemas sensitivos o sensoriales. El llamado aroma de los alimentos es uno de los aspectos cualitativos más importantes de la ingesta. Desde el punto de vista conceptual, el aroma es la combinación de las sensaciones gustativas y olfativas. Es también la consecuencia de la presencia de componentes volátiles en el bolo digestivo, incluso en pequeñas concentraciones que alcanzan el techo de las fosas nasales. Así es como se produce una estimulación olfativa simultánea a la masticación y la deglución, lo que posibilita reunir sensaciones gustativas y olorosas que se acaban integrando de tal manera que resultan indistinguibles. Un alimento solo sabe, en realidad, como ya hemos dicho, a cualquiera de los 5 sabores elementales, porque el resto de las sensaciones, lo que se llama paladar, es una competencia olfativa. Sin embargo, subjetivamente, un alimento sabe a lo que sabe y a lo que huele. El sentido del olfato es la capacidad para distinguir compuestos químicos volátiles presentes en el aire por su olor. El sentido del olfato y el gusto son sentidos químicos. Las porciones olfativas figuraron entre las primeras estructuras cerebrales desarrolladas en los seres vivos. Ellas nos permiten percibir ciertas sustancias químicas del aire a la que denominamos olor. A diferencia de otras neuronas, las que tienen que ver con el olfato constantemente se degeneran y son reemplazadas por células nuevas. Esto se da porque estas neuronas están siempre en contacto con el medio externo. El gusto como el olfato son importantes para la conducta. Van asociados con sentimientos o situaciones. De hecho, el olfato es uno de los que más se conecta con la memoria emocional. Por esta misma razón, algunas empresas han logrado generar asociaciones de sus productos con sensaciones de libertad, frescura, amor, pasión, juventud, lujo, estatus, poder, amistad y demás sentimientos que usualmente son anhelados por el ser humano. De esta manera, los olores y sabores han resultado estímulos valiosos que influencian el comportamiento del consumidor. El gusto. El gusto es el sentido que nos permite identificar los sabores en los alimentos. El órgano principal involucrado en la percepción del sabor es la lengua. Esta está cubierta de papilas gustativas que contienen los receptores sensoriales para el sabor. Los botones gustativos permiten evaluar el contenido nutricional de los alimentos y previenen la ingestión de sustancias tóxicas. Los receptores gustativos que reciben el estímulo se han agrupado en 4 categorías y son agrio, salado,
dulce y amargo. Se suelen diferenciar 5 sabores básicos. Los 4 los hemos citado antes, y el quinto sabor es el umami, así nombrado y descubierto en 1908 por el científico japonés Kikunae Ikeda, asociado a la presencia de glutamato en los alimentos. El oído. El sentido del oído nos permite captar los sonidos que se producen en el ambiente, capacidad fundamental para ubicarnos y para actuar. Está compuesto por el pabellón llamado oreja, el cual tiene como función reflejar las ondas sonoras. Al final, encontramos a la membrana timpánica, comúnmente llamada tímpano, cuya función es conducir las vibraciones del sonido a las estructuras del oído medio, seguido por el oído interno. Una de las principales funciones del oído es transmitir los sonidos al cerebro a través de sus distintas partes. El oído codifica el mensaje nervioso al llegar al cerebro. El órgano decodifica la información eléctrica recibida y en última instancia nos permite experimentar la sensación de sonido. El oído está basado en fenómenos que dependen de deformaciones mecánicas. Así, registra ondas sonoras que están formadas por variaciones de la densidad del aire que se captan por la membrana timpánica. La vista. El sentido de la vista es uno de los sentidos más evolucionados. Nos permite captar e interpretar información visual sobre luz, color, forma, distancia, posición o movimiento. Su órgano receptor es el globo ocular, también conocido como ojo. La anatomía del ojo consta de las siguientes partes: esclerótica, membrana más externa, coroides, membrana media, y la retina, que es la más sensible a la intensidad luminosa y a la variación de los colores. El sentido de la vista es uno de los sentidos más importantes del humano. Cuando decimos aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, es porque vivimos en un mundo donde aquello que podemos ver, interpretar e identificar en nuestro entorno es fundamental para nosotros. El ojo, del latín oculus o globo ocular, es el órgano que detecta la luz, siendo la base del sentido de la vista. Se compone de un sistema sensible a los cambios de la luz, capaz de transformarlos en impulsos eléctricos. El ojo recibe rayos de luz procedentes del entorno, a través de un diafragma llamado pupila, que se abre y se cierra gracias al músculo ciliar, y los transforma en impulsos nerviosos. Esos impulsos llegan hasta el centro cerebral de la visión, donde se decodifican y se convierten en imágenes. El tacto. La piel es el órgano más grande del cuerpo humano y, entre muchas otras funciones, alberga uno de los 5 sentidos que, junto con las neuronas, hacen posible el tacto y la detención de la temperatura. Cuenta con 2 metros cuadrados de extensión. La piel cumple con infinidad de funciones dentro de nuestro organismo: protegernos de la entrada de microorganismos, ser el hábitat del microbiota de la piel, limitar la pérdida de agua, regular la temperatura, servir de frontera contra los productos tóxicos, amortiguar golpes, aislar el cuerpo del exterior, almacenar energía y, por supuesto, albergar el sentido del tacto. La piel transforma la información táctil y térmica en señales nerviosas. Es un órgano y, como tal,
está formada por tejidos vivos con células que van renovándose constantemente. De hecho, la piel se renueva por completo cada 4 u 8 semanas, lo que significa que cada aproximadamente 2 meses, todas las células de nuestra piel son nuevas, y pese a este constante cambio y regeneración, la piel siempre mantiene estable su morfología. Los receptores encargados del tacto o de la sensación de contacto son los corpúsculos de Meissner, que nos permiten darnos cuenta de la forma y tamaño de los objetos y discriminar entre lo suave y lo áspero. Los corpúsculos de Pacini son los que determinan el grado de presión que sentimos, nos permiten darnos cuenta de la consistencia y peso de los objetos y saber si son duros o blandos. El tacto es el sentido que ofrece a nuestro cerebro la tipología más variada de información, procedentes de los medios externos e internos, pues los receptores propios de este sentido se distribuyen a lo largo de toda la superficie cutánea y están conectados a las vías nerviosas correspondientes para enviar a la corteza cerebral un amplio espectro de señales codificadas. Ciertamente, la piel no es solo una cubierta que nos rodea y protege del medio externo, sino que además nos comunica con él. El sentido del tacto nos permite tanto captar cambios de presión en la piel como detectar que nuestros órganos están sufriendo daños, cortes, quemaduras, arañazos, etc., así como ser capaces de percibir la temperatura, es decir, sentir frío o calor. En este sentido, la piel es el órgano sensorial que nos hace posible disponer de este tan importante sentido, además de permitirnos detectar la temperatura ambiental.